Hola a todas y todos. Bueno, pues me da mucho gusto subir este video porque es el primero de este nuevo proyecto mío que se titula Filosofía Lenta y que, bueno, está inspirado en el libro que tiene el mismo nombre, ¿no? De Michelle Bulus Walker. Que, bueno, la idea es un poco reivindicar el ejercicio de la lectura repetida y sosegada de los textos filosóficos como una forma de ejercitar, diríamos, más intensivamente el pensamiento, ¿no? Y esto también es un poco como para contrarrestar, no sé, los posibles efectos nocivos que el exceso de información puede tener sobre nuestra capacidad de juzgar críticamente, ¿no? Y bueno, lo que quiero hacer entonces es aprovechar este medio para compartir con ustedes pues mis glosas de lectura de algún texto clásico de filosofía con la esperanza de que pues les sirva de motivación y de apoyo en su propio proceso de estudio, ¿no? Yo quiero advertir que soy doctor en filosofía por la UNAM y que mi especialidad es el pensamiento de Marx y de Hegel, aunque me defiendo un poquito todavía en Kant. Pero en este canal pues solo voy a trabajar con textos que o bien todavía no les hinco muy bien el diente o suficientemente bien, o que conozco solamente de forma superficial, ¿no? En este sentido no tengo la función o no quiero presentarme aquí como un experto de nada, pero sí pues sí, como alguien que conoce un poco, digamos, el arte, ¿no? de la lectura de un texto filosófico y bueno, en esa medida quizá puedan ustedes encontrar alguna utilidad, ¿no? Y bueno, el primer texto con el que voy a trabajar para leerlo, digamos, de cabo a rabo, son los Grundrisse de Marx, ¿no? Y pues se trata de un texto que sí he leído, pero no lo he estudiado con propiedad o propiamente hablando, no lo he leído de forma superficial, ¿no? Y el segundo texto que acompañará, digamos, por otro lado, este proyecto va a ser Ser y Tiempo de Heidegger. Y tal vez el primer video al respecto lo suba, no sé, en unas 3 o 4 semanas, dependiendo de cómo se vayan dando los tiempos. En ambos casos voy a apoyarme en comentaristas especializados, pero siempre le voy a dar prioridad, digamos, a la lectura directa del texto. Y bueno, trataré por otro lado de ser lo más constante que me sea posible, aunque naturalmente cabe esperar que cada ciclo de estudios pues se extienda por muchísimas semanas, ¿no? Porque pues son textos bastante largos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues voy a dar comienzo a esta primera sesión de estudio. Y vamos a empezar naturalmente con la introducción de los Grundrisse. En la edición que tengo, que es la de siglo XXI, en la traducción de Pedro Escarón, la introducción está dividida en 4 secciones, ¿no? Ahorita se las muestro. Y bueno, las 4 secciones de la introducción son aquí la producción en general, relación general entre producción, la distribución, el cambio y el consumo, el método de la economía política, eh, medios, fuerza de producción y relaciones de producción, relaciones de producción y relaciones de tráfico. Y bueno, en esta ocasión vamos a ocuparnos de las primeras 2 secciones, ¿no? Que es la producción en general y la relación entre producción, distribución, cambio y consumo, que en esta edición va de la página 4 a la 20, ¿no? Yo les recomendaría que leyeran primero por su parte estos pasajes y luego regresaran al video, pues para que puedan, digamos, tener algún juicio, ¿no? Sobre lo que yo les pueda compartir, ¿no? Y también en esa medida, pues también lo puedan cuestionar. Y bueno, los Grundrisse o las líneas fundamentales para la crítica de la economía política son un conjunto, digamos, de notas que Marx redactó entre 1857 y 1858, ¿no? Las escribió en Londres y las pensó, digamos, con sentido práctico, ¿no? Como para aclarar sus propias ideas en torno al concepto de capital, ¿no? Y, bueno, y de los conceptos concomitantes o correlativos a ese concepto. La terminología, para bien o para mal, ¿no? Está pues un poco cargada de hegelianismos, ¿no? Y eso lo hace que la lectura de este texto en particular pues pueda llegar a ser como atropellada, ¿no? Quizá. Y bueno, por otro lado, la relevancia exegética de los Grundrisse es que encontramos ahí, digamos, el nacimiento de la teoría marxista de la crisis,
Porque, y entre otras cosas, porque la redacción, la misma redacción estaba motivada por la crisis bancaria de 1857, ¿no? Pero también marca el comienzo de la madurez teórica de Marx, ¿no? Para ese entonces, Marx ya tenía esbozado su famoso plan de 6 libros, ¿no? Que incluían un libro sobre el capital, otro sobre la renta de la tierra, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio internacional y el mercado mundial, ¿no? Como sabemos entre los que estamos en estos temas, pues, ¿no? Solo dio por terminada, digamos, una tercera parte del primer libro del Capital, ¿no? Entonces solo publicó, digamos, apenas una fracción de este enorme plan. Hay una discusión sobre si seguía considerando que ese plan fuera a realizarse tal y como lo esboza aquí, pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, los Grundrisse pueden leerse como el primer borrador del Capital, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el texto, con el primer parágrafo, ¿no? Y bueno, el primer parágrafo da un poco por sentado que el objeto de investigación de la economía política es o debería ser la producción, ¿no? Mientras que es hasta el segundo parágrafo, que vamos a ver también en esta ocasión, ¿no? Que Marx explica o esboza una explicación de por qué debería ser así, ¿no? Entonces la misión de este primer parágrafo es precisar qué debe entenderse con el término producción, o bien a qué deberíamos, o a qué tipo de producción, pues, ¿no? Deberíamos de referirnos. Entonces se trata en primer lugar, dice Marx, de la producción material, ¿no? Que en este contexto puede entenderse como producción de riqueza, creo yo, ¿no? Pero se trata en segundo lugar dice Marx, de la producción de individuos en la sociedad, ¿no? Y al contrario de lo que podría parecer, esta noción resulta bastante más problemática, ¿no? Y es por eso que Marx se detiene puntualmente a discutirla, ¿no? Y es que la sociedad, pues no es para Marx la suma de los individuos, ni la producción social es simplemente el agregado de la producción de todas y todos. Ahora, por otro lado, pues la sociedad tampoco es, diríamos, un gran individuo o un gran organismo individual que tenga a los individuos simplemente como partes suyas o como órganos, digamos, de un todo al que simplemente se subordinarían, ¿no? Con su funcionamiento. Y bueno, no es una suma de los agentes productivos porque, ¿no? Estos agentes se integran a la sociedad merced a su diferencia cualitativamente específica. A saber, es decir, como gerente, como artesana, como albañil, como profesor o como profesora, ¿no? De manera que los flujos, ¿no? O la masa de fuerza de trabajo de un ramo a otro pueden no ser proporcionales a pesar de ser cuantitativa o numéricamente iguales, ¿no? En este sentido, pensemos, ¿no? Si 1 millón de campesinas y de campesinos son proletarizados, pues podemos suponer que la producción social habrá cambiado cualitativamente, que se habría industrializado y que la producción agrícola habrá quedado en manos del gran capital, ¿no? Por decir eso. ¿Y acaso de ese millón se hayan empleado solo la mitad, ¿no? Entonces la sociedad en su conjunto habrá incrementado su producción a pesar de haber dejado a 500.000 de personas desempleadas, ¿no? Entonces la producción social no es de este modo o en este sentido una suma de partes iguales o no es igual al agregado de los individuos o de los agentes productivos, ¿no? Pero la sociedad tampoco puede ser considerada como una suma si tomamos en cuenta que la integración de cada individuo ocurre en medio de relaciones que escapan a su control inmediato. Es decir, los agentes productivos no solo se integran socialmente en diversidad de ramos, sino que se distribuyen el producto social de una manera que no es necesariamente correlativa a, diríamos hoy, la productividad marginal de cada individuo, ¿no? Justamente es eso lo que, entre otras cosas, quiere señalar la teoría marxiana de las clases sociales. De este modo, la producción social no necesariamente incrementa, diríamos, per cápita, ¿no? Entonces tampoco en este sentido se trata o se trataría de una suma, ¿no?
Hoy diríamos que sostener que la sociedad es una suma de individuos es cometer una, como le llaman, falacia de agregación o de composición, ¿no? Es decir, que lo que puede valer para el individuo no necesariamente vale para el conjunto, ¿no? O para el todo. Que la suma, que el agregado de los individuos integra. Ahora, este rechazo por parte de Marx del individualismo metodológico, pues no implica, como muchas veces se cree, ¿no?, una concepción totalizante, ¿no?, de la sociedad, como si la sociedad fuese, digamos, un gran organismo y los agentes productivos fuesen órganos subordinados a un mecanismo que los excede por completo, ¿no? En la página 14 dice Marx, ¿no?, aunque está en el otro parágrafo, pero ahí lo aclara, dice Marx: considerar a la sociedad como un sujeto único es considerarla de modo falso o especulativo, ¿no? Hasta ahí Marx. Pero así, de forma totalizante, es como se ve cuando se dice que para Marx, o así es como se malinterpreta a Marx, ¿no?, cuando se dice que para él el desarrollo de las fuerzas productivas sería la causa unilateral de los cambios en las relaciones de producción, ¿no? O cuando se dice que las leyes que sobre el capitalismo enuncia Marx hacen imposible concebir la libre acción política, ¿no?, por ejemplo. Entonces, o como él mismo dice en relación con la ley de Say, ¿no?, cuando se considera que la producción sería idéntica al consumo, ¿no? Nociones de este tipo son las que estarían implicadas en la, o más bien, implicaciones de ese tipo son las que estarían dentro de la noción totalizante de sociedad, ¿no? Pero bueno, lo que dice Marx al contrario es que se trata de un todo articulado. Esto quiere decir que la función de las partes no está simplemente sobredeterminada por su relación con el todo, como ocurriría en la concepción organicista, sino que una variación parcial, ¿no?, puede tener efectos sobre todo el sistema. Entonces las trabajadoras y los trabajadores de limpieza pueden, por ejemplo, ¿no?, estallar en huelga, ¿no?, como le gusta recordar a David Graeber, ¿no?, que sucedió en Nueva York en el 68. Y esto, esa huelga, una huelga de ese tipo, acarrearía el colapso de la ciudad en menos de 10 días, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió, como también recuerda Graeber, en 1970 con la huelga bancaria en Irlanda, ¿no?, que apenas si tuvo ningún efecto sobre el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces la producción, no es un individuo universal, a pesar de todos los esfuerzos que hubieran o quisieran hacer los gobiernos totalitarios para hacerla funcionar de esa forma, ¿no? Bueno, estas consideraciones son las que llevan a Marx al comienzo del texto a criticar el punto de vista burgués que considera la sociedad como sociedad civil, ¿no?, o que la considera solo desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? El término, aunque Marx no lo menciona aquí, ¿no?, está recuperado de Hegel, ¿no? Y para Hegel la sociedad civil es un conjunto de personas, pero diríamos personas en sentido técnico, en sentido jurídico, es decir, es un conjunto de voluntades que se realizan como libres en virtud de la posesión de su cuerpo y de la propiedad privada o exclusiva de sus bienes, ¿no? Pero es un conjunto cuya característica determinante es la formación de un sistema de relaciones que Hegel le llama el sistema de necesidades, según el cual la persona debe también realizarse en virtud del trabajo y de la satisfacción de las necesidades de otros individuos, ¿no? Ahora, el punto de vista del individuo en cuanto miembro de la sociedad civil es el interés particular, y es ese interés, dice Marx, el que, digamos, de alguna forma sesga la noción de sociedad, el concepto de sociedad como tal, ¿no?, o la comprensión de lo que es la sociedad, de manera que ésta termina representándose como un medio o un instrumento para la consecución de los fines particulares del individuo, ¿no? De hecho, podría apreciarse que la única diferencia entre esta concepción atomista de la sociedad y la concepción totalitaria, vamos a decirle así, es la falacia de agregación que se encuentra mediando entre una y la otra, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de esta primera parte del texto de Marx, de este primer parágrafo, es que
o la primera conclusión sería que la sociedad o la producción social, mejor dicho, no es igual al agregado de sus agentes productivos, ni los agentes productivos son meras funciones de la reproducción del todo, ¿no? Estas dos son como suele decirse en estadística, ¿no? Las hipótesis nulas, ¿no? Que Marx quiere descalificar con base en una hipótesis alternativa, que es que la producción social es más bien el resultado de la articulación de los agentes productivos con base en una específica división del trabajo y un conjunto específico de leyes de distribución de la riqueza, ¿no? Ya veremos, sin embargo, que la distribución es determinante solo ahí donde define, eso es importante, relaciones de producción, ¿no? Y bueno, la segunda cuestión de la que se ocupa el primer parágrafo es el famoso concepto de producción en general, ¿no? Y bueno, una vez que hemos establecido que cuando hablamos de producción, decimos producción social, vamos a ver qué tan amplio o abarcador es este concepto, ¿no? Para decirlo de otro modo, se trata de ver qué tanto podemos hablar de producción social en abstracto sin perder el referente, ¿no? Aquí, en franca polémica con Hegel, pues Marx defiende el valor teórico de los conceptos genéricos, ¿no? Que se forman a partir de los rasgos comunes que exhiben ciertos elementos, o los elementos, más bien la totalidad de los elementos que están contenidos en esos conceptos genéricos, ¿no? Por si esto fuera poco, digamos, para las pulgas de Hegel, Marx admite que esto es una representación, es decir, que se trata de un objeto, este concepto genérico es un objeto puramente teórico o carente de suyo o en su generalidad de cualquier correlato objetivo, ¿no? Y es que Marx, a pesar de esta divergencia, digamos, está de acuerdo con Hegel en que la verdadera universalidad descansa en la determinación específica antes que en la pura representación abstracta, ¿no? No obstante, la abstracción tiene para Marx un sentido, un beneficio, un sentido crítico cuando se trata de recordar que una formación social específica no es algo común a todas las formaciones sociales, o que los rasgos de una formación específica no son comunes a todos, ¿no? Entonces dice Marx, lo voy a citar, dice: el sentido de esa abstracción, dice, es que no se olvide la diferencia esencial, ¿no? Y pone un ejemplo que vale la pena recordar, lo voy a citar, voy a leer, dice: ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, aunque este instrumento sea solo la mano. Ninguna es posible sin trabajo pasado, acumulado, aunque este trabajo sea solamente la destreza que el ejercicio repetido ha desarrollado y concentrado en la mano del salvaje. El capital, entre otras cosas, es también un instrumento de producción, es también trabajo pasado objetivado, de tal modo que el capital es una relación natural, o así se podría inferir falsamente, ¿no? Para matizar lo que está diciendo aquí. De tal modo que el capital es una relación natural, universal y eterna, pero lo es si dejo de lado lo específico, lo que hace de un instrumento de producción, del trabajo acumulado, un capital, ¿no? Eso lo dice, hasta ahí Marx, ¿no? Esto lo dice en la página 5 y 6, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decirlo así: todo capital es instrumento de producción y trabajo pretérito, ¿no? Pero no todo instrumento de producción y trabajo pretérito son capital, ¿no? Es un poco la idea que Marx quiere expresar. De acuerdo con Marx, entonces, mantener la representación general, ¿no? De lo que sí es común a todos nos ayuda a no confundir un rasgo específico con los rasgos genéricos, y nos ayuda, diríamos, a evitar falsas generalizaciones, ¿no? Finalmente, y como para enfatizar que se trata de una representación abstracta, Marx nos dice que no existe como tal la producción en general, ¿no? Sino que siempre y en todo caso se trata de ramos específicos de la producción, ¿no? Sin embargo, creo que lo relevante no es tanto esta observación, que podría parecer banal u obvia, ¿no? Sino el hecho de que podemos seguir hablando, no obstante, de producción en general, sin necesidad de hipostasiar el término, ¿no? Merced a que los ramos productivos, digamos primarios, secundarios, terciarios, están siempre articulados entre sí, y de esta forma configuran, ¿no? una actividad genérica.
para decirlo así. Bueno, pues teniendo esto en mente podemos leer directamente los primeros dos párrafos, de este primer parágrafo, como para aterrizar un poco lo que dice Marx, ¿no? Dice, el objeto a considerar es en primer término la producción material, ¿no? Ya les decía yo que a mi juicio esto material aquí debe entenderse como producción de riqueza, pues, ¿no? Dice Marx, individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada, este es naturalmente el punto de partida. Como les decía, aquí no va a explicar por qué, eso va a ser en el siguiente parágrafo. Aquí solo quiere especificar qué quiere decir individuos, producción de los individuos socialmente determinada, ¿no? Dice, el cazador o el pescador solos y aislados, con los que comienzan Smith y Ricardo, Adam Smith y David Ricardo, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las robinsonadas dieciochescas, las cuales, a diferencia de lo que creen los historiadores de la civilización, en modo alguno expresan una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una malentendida vida natural. El contrato social de Rousseau, que pone en relación y conexión a través del contrato a sujetos por naturaleza independientes, tampoco reposa sobre semejante naturalismo. Este es sólo la apariencia, y la apariencia puramente estética, de las grandes y pequeñas robinsonadas. En realidad, se trata más bien de una anticipación de la sociedad civil, de la que ya hablamos, en relación con Hegel, que se preparaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En esta sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, etc., que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. A los profetas, recordemos que el miembro de la sociedad civil es a esta altura un individuo singular o un individuo aislado o en apariencia aislado de las relaciones sociales, o que solo mantiene con esas relaciones una relación de exterioridad, ¿no? Dice Hegel, a los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII, que es el producto por un lado de la disolución de las formas de sociedad feudales y por el otro de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, este individuo se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado, no como un resultado histórico, sino como un punto de partida de la historia. Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparecía como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza y no en cuanto producto de la historia. Hasta hoy esta ilusión ha sido propia de toda época nueva. Stuart, que desde muchos puntos de vista se opone al siglo XVIII y que como aristócrata se mantiene más en el terreno histórico, supo evitar esta simpleza. Continúa. Dice, cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente también el individuo productor como dependiente y formando parte de un todo mayor. Bueno, y aquí hay que observar, ¿no? Dicho sea de paso, que dice aparece, ¿no? O sea, la idea de Marx es que siempre existe esta dependencia e integración de la sociedad, ¿no? Pero que en lo que sucede desde el punto de vista de la sociedad civil es que esa apariencia se disuelve en la apariencia de la integración atomística, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, bueno, dice, en primer lugar, de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esta familia ampliada, que es la tribu más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus. Sobre esto de la familia y la tribu, Engels después va a hacer matices, digamos, dentro del cuerpo teórico, o de la doctrina, mejor dicho, y va a decir que ulteriores investigaciones han mostrado que primero surgió la tribu y luego como especificación de ella la familia, ¿no? Pero bueno, solo es un matiz. Solamente al llegar al siglo XVIII, con la sociedad civil, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior, ¿no? Eso que aquí está subrayado en azul, es, como les decía, el punto de vista del individuo en cuanto integrante de la sociedad civil, ¿no? Pero la época que genera este punto de vista
Esta idea del individuo aislado es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales, universales según este punto de vista, han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente, ¿no? Este es, digamos, el aspecto paradójico de la cuestión, ¿no? Que la sociedad capitalista, que ha desarrollado muchísimas formas de integración social, ¿no? Y que incluso lleva el nexo de dependencia y de interdependencia de la producción a su más alta expresión, es el punto de vista que paradójicamente se le aparece el mundo social como algo, digamos, completamente dislocado. El hombre, dice Marx en esta cita famosa, es en el sentido más literal un son politicón, no solamente un animal social, sino, o sea, un animal político, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad, ¿no? En esta definición de Aristóteles. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad, hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado, que es por ejemplo el Robinson Crusoe, pues, ¿no? Hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad se extravía accidentalmente en una comarca salvaje, no es menos absurda que la idea de un desarrollo de lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. No hay que detenerse más tiempo en esto, ni siquiera habría que rozar el punto si esta tontería, que tenía un sentido y una razón entre los hombres del siglo XVIII, no hubiera sido introducida seriamente en plena economía moderna por Bastiat, Carey, Proudhon, etc., ¿no? A Proudhon, entre otros, le resulta naturalmente cómodo explicar el origen de una relación económica cuya génesis histórica desconoce, en términos de filosofía de la historia, mitologizando que a Adán y a Prometeo se les ocurrió de repente la idea y entonces fue introducida, etc. Nada hay más insulso que el locus communis puesto a fantasear. Bueno, vamos entonces a hablar del segundo parágrafo, ¿no? Y bueno, como mencioné más arriba, el segundo parágrafo se ocupa de ofrecer una explicación de por qué hay que comenzar con la producción antes que con otros momentos que podríamos pensar que son igualmente relevantes para la economía social, pues, ¿no? Como serían la distribución, el cambio y el consumo, ¿no? Esto conlleva para Marx una dilucidación. Para poder explicar esto, pues Marx se siente la necesidad de hacer una dilucidación terminológica y conceptual de todas estas nociones, ¿no? La tesis central de este apartado, a mi juicio, es que la preeminencia teórica de la producción radica en el hecho de que se muestra como un momento trascendente, en el sentido de que condiciona en última instancia a todos los demás momentos, ¿no? Esta tesis de Marx, pues, ¿no?, quiere evitar, digamos, dos concepciones antagónicas, aunque igualmente erróneas, sobre los momentos de la economía social, ¿no? La primera tesis, ¿no?, sería que la producción es lo central, o sería lo central, porque puede identificarse con el resto, es decir, que es indiferenciable o indiscernible, ¿no?, digamos, del resto de los momentos. Y en segundo lugar, o la segunda tesis, antagónica a esta, es que la producción es simplemente algo diferente o diverso respecto a la distribución, el cambio y el consumo, y que en esa medida no tiene o no tendría más importancia que el resto, ¿no? Es decir, que no gozaría de una supuesta, una hipotética preeminencia teórica, ¿no? Entonces, Marx se ocupa primero de la relación entre producción y consumo, y luego entre producción y distribución, y finalmente entre producción y cambio, y bueno, entre paréntesis, circulación, ¿no? Y bueno, aquí en la página 9 da una definición, digamos, sucinta, ¿no?, de lo que quiere decir con estos términos. La voy a leer para que lo tengamos un poco claro. Dice: la primera idea que se presenta de inmediato es la siguiente. En la producción, los miembros de la sociedad hacen que los productos de la naturaleza resulten apropiados a las necesidades humanas, los elaboran, los conforman. La distribución determina la proporción en que el individuo participa de estos productos. El cambio le aporta los productos particulares por los que él desea cambiar la cuota que le ha correspondido a través de la distribución. Y, finalmente, en el consumo, los productos se convierten en objetos de disfrute o de apropiación individual.
Y bueno, lo que hay que notar en primer lugar es que los primeros momentos, ¿no? Producción y consumo son momentos sociales, ¿no? Es decir, actos que solo pueden realizarse, perdón, los primeros dos momentos, producción y distribución, ¿no? Son momentos sociales, es decir, actos que solo pueden realizarse en virtud de las relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, de la división del trabajo. Mientras que los otros dos momentos, cambio y consumo, son por contraste actos individuales en el sentido de que se basan o bien en en la voluntad del individuo, ¿no? Como en el cambio, o bien en que no precisan de una acción colectiva coordinada, ¿no? Como sería el caso del consumo individual, ¿no? Entonces, bueno, teniendo estas definiciones en mente, ¿no? Podemos pasar a la primera consideración al respecto, ¿no? Es decir, a la relación entre producción y consumo, ¿no? Entonces dice Marx, entre producción y consumo existe una relación inmediata, tanto como una relación mediata, ¿no? La relación inmediata quiere decir que existe un vínculo directo que no precisa de intermediarios para poder establecerse, ¿no? En este sentido, la relación inmediata, y aquí ya recordemos que estamos hablando de los conceptos de producción y consumo, no tanto de la producción y consumo como efectivamente tienen lugar en la realidad social, ¿no? O sea, no del fenómeno, sino de los conceptos, es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, en este sentido, la relación inmediata entre producción y consumo puede establecerse en dos sentidos, ¿no? En el sentido de que todo acto de producción conlleva actos de consumo, y dos, en el sentido de que todo acto de consumo conlleva o implica actos de producción, ¿no? En el primer sentido, el consumo aparece en su modalidad de gasto, ¿no? Tanto de las fuerzas vitales requeridas para la producción, es decir, de la energía, del gasto de energía, como de los medios de producción y de la materia prima que se requiere para producir un nuevo objeto, un nuevo valor de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fabrico un librero, ¿no? Además de gastar mi energía, gasto la madera, gasto tornillos, alicates, sargentos, el taladro, la sierra, etcétera, ¿no? Todo esto, digamos, se gasta con miras a producir un mueble de madera, ¿no? Y a esto se le puede llamar, y así le llama Marx, ¿no? Consumo productivo, ¿no? En el segundo sentido, ¿no? La producción se entiende como reproducción. Aquí, por lo tanto, el consumo no es gasto, sino más bien tiene el sentido de renovación, de reposición, de recomposición. Es decir, el consumo se hace con miras a conservar la vida del organismo, o no solo del organismo, sino de las cosas ya producidas, ¿no? Visto así, cuando, por ejemplo, digamos, limpio mi casa, no solo estoy gastando artículos de limpieza en el mismo sentido en que se gastarían medios de producción, sino que los consumo con miras a la conservación de mi casa en buen estado, ¿no? Esto es lo que Marx define como producción consumtiva, ¿no? O también le dice trabajo de reproducción, o también más bien le podríamos nosotros decir ahora, ¿no? Trabajo de reproducción. Y estas son las dos caras de la relación inmediata entre producción y consumo, ¿no? Pero existe también una relación mediata, o diríamos una mediación, ¿no? Entre la producción y el consumo. La producción, dice Marx, crea en primer lugar el objeto de consumo, ¿no? Y en segundo lugar, condiciona el modo de consumo y en última instancia crea el impulso del consumo. Esos serían los tres aspectos de la relación mediada entre producción y consumo desde el lado de la producción, ¿no? Entonces, la primera mediación es quizá la más obvia, ¿no? Es decir, la producción es la condición material del consumo en la medida en que crea el objeto sin el cual la necesidad de consumo quedaría insatisfecha, pues, ¿no? La segunda mediación es más sutil, ¿no? Porque con el objeto vienen dadas condiciones más o menos complejas para el consumo, ¿no? Es decir, no es lo mismo comprar insumos e instrumentos de cocina que comprar, digamos, comida instantánea, ¿no? Cada uno de esos productos solicita un modo de consumo específico, es decir, demanda distintos niveles de competencia por parte del consumidor. Ahora, la tercera mediación tiene además un carácter, llamémoslo así, poético,
¿no? En el sentido de que la producción puede crear o, mejor dicho, desencadenar nuevas necesidades y en este sentido inducir el impulso al consumo, ¿no? Marx pone el ejemplo edificante, diríamos, del producto artístico o de la obra de arte, que ayuda sin duda, ¿no? Como toda obra de arte, a cultivar pues la percepción y la imaginación, ¿no? Y de este modo a formar una necesidad. Pero también podemos pensar, digamos, en la creación de necesidades de todo punto imaginarias, ¿no? Como las que están motivadas o inducidas por la publicidad, ¿no? Ahora, por su parte, el consumo media el acto de producción, por lo menos en dos sentidos, dice Marx, ¿no? En cuanto realiza el producto, es decir, ratifica el sentido objetivo del acto de producir, y dos, en cuanto crea la finalidad ideal de la producción, es decir, en cuanto pone la necesidad para cuya satisfacción se desencadena todo el proceso productivo, ¿no? Necesidad o idea sin la cual el proceso productivo no tendría pues ningún sentido, pues, ¿no? Esta clasificación, digamos, en dos planos, por parte de Marx, termina por resolverse en una relación en tres niveles, ¿no? Recordemos que se trata de un borrador, ¿no? Y entonces va ensayando cuál sería la mejor exposición o la mejor relación estructural entre estos niveles, y esta clasificación la tenemos yo la pude resumir en la siguiente tabla, ¿no? Dice producción y consumo, ¿no? En este resumen que nos presenta Marx se relacionan en tres planos, ¿no? En su identidad inmediata, ¿no? O sea, como el consumo productivo y como reproducción o producción consuntiva, ¿no? En una diferencia mediada, es decir, producción del objeto de consumo y, por el otro lado, creación de la idea final de la producción o del porqué de la producción, ¿no? El porqué teleológico, pues. Y 3, retorno así desde el otro concepto, es decir, la creación desde la producción, creación del modo e impulso del consumo, ¿no? Es decir, producción del consumo, tanto del objeto de consumo como del modo en que se consume. Del modo en que se consume como de una cierta forma o una cierta solicitud de nuevas necesidades de consumo, ¿no? Se crean nuevas necesidades de consumo, es lo que quiero decir. Y finalmente, como ratificación del sentido de la producción, ¿no? Es decir, como realización de la producción. O sea, si en el segundo plano era crear la idea del sentido de la producción, en el segundo es ratificarla objetivamente, ¿no? Vamos a leer cómo lo explica Marx directamente, ¿no? Dice, las identidades entre el consumo y la producción aparecen, por lo tanto, bajo un triple aspecto, dice, ¿no? Y les insisto, esta es la versión, la última reformulación de esta relación, ¿no? Dice, primero, como identidad inmediata, la producción es consumo, el consumo es producción, producción consumidora, consumo productivo. Los economistas llaman a ambos consumo productivo, pero establecen no obstante una diferencia. La primera como reproducción, el segundo como consumo productivo, diríamos propiamente dicho, ¿no? Propiamente hablando. Todas las investigaciones sobre la primera se refieren al trabajo productivo y al trabajo improductivo. Las que tratan de la segunda tienen por objeto el consumo productivo o no productivo. 2. Cada uno de los dos aparece como medio del otro, y es mediado por él. Ello se expresa como dependencia recíproca, como un movimiento a través del cual se relacionan el uno con el otro y aparecen como recíprocamente indispensables, aunque permaneciendo sin embargo externos entre sí, porque están vinculados, la razón de esta externalidad es que están vinculados por un objeto primero y por una idea después, ¿no? Es decir, la relación externa o a través de un vínculo que no es interno, ¿no? La producción crea el material del consumo en tanto que objeto crea exterior. El consumo crea la necesidad en tanto que objeto interno como finalidad de la producción. Sin producción no hay consumo, sin consumo no hay producción. Esto figura en la economía de muchas formas. La producción no es solo inmediatamente consumo, ni el consumo inmediatamente producción, ni tampoco es la producción únicamente medio para el consumo y el consumo fin para la producción. Vale decir que no es el caso que cada término solo suministra al otro su objeto.
la producción, el objeto externo del consumo, el consumo del objeto representado de la producción. Cada uno de los términos no se limita a ser el otro de manera inmediata y tampoco el mediador del otro, sino que realizándose crea el otro y se crea en cuanto otro. Solo con el consumo llega a su realización el acto de la producción, haciendo alcanzar al producto su consumación como producto, en tanto lo disuelve, consume su forma de cosa, su forma autónoma, en cuanto se convierte en habilidad por la necesidad de la repetición en la disposición desarrollada en el primer acto de la producción. Bueno, pasemos ahora a la relación entre distribución y consumo, ¿no? Dice, lo que dice Marx es que la distribución, como veíamos, es aquello que determina la proporción en que el individuo participa de la riqueza socialmente producida, ¿no? Marx se refiere en realidad a la normatividad social que ciertamente define, ¿no?, la cantidad de tal participación para cada individuo, pero siempre, y esto es lo importante creo, siempre con base en distinciones cualitativas de los agentes de la producción, ¿no? En ese sentido, la producción se distribuye, dice Marx, en los rubros de renta, salario, interés y ganancia, ¿no? Rubros que son correlativos a los títulos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, sobre la tierra, el trabajo asalariado, el capital financiero, ¿no?, o la propiedad sobre el dinero, digámoslo así, y el capital industrial respectivamente, ¿no? Es decir, son correlativos a una clase específica de agente productivo, ¿no? Bueno, ya aquí podemos ver que el concepto marxista de clase, ¿no?, se refiere o se podría referir, ¿no?, a la diferenciación entre agentes productivos, pues basada en títulos de propiedad sobre la tierra, la fuerza de trabajo, el capital, ¿no?, etcétera. Ahora, la cuestión que Marx quiere resaltar aquí es la que es relativa al peso teórico específico del momento de la distribución a efectos, ¿no?, de conocer, ¿no?, la legalidad económica, ¿no?, o las leyes que rigen una economía. En particular, Marx quiere rechazar aquí, según mi interpretación, dos hipótesis antagónicas, ¿no? Uno, que la distribución, o antitéticas, ¿no?, quizás será mejor la palabra, que la distribución sea algo contingente en el sentido de que sea un momento separado de la producción y que estuviera limitado a definir con base en ninguna necesidad objetiva, de hecho, ¿no?, los segmentos en que se dividirá la producción social, ¿no? Es como si las relaciones de producción no importaran para definir las relaciones de distribución, ¿no?, para esa tesis, pues, ¿no? Y dos, la segunda tesis, pues, que Marx quiere rechazar es que, por contraste, la distribución precede y hasta determinaría la producción, de modo que sería la materia, o sea, la distribución sería la materia esencial de la investigación económica, ¿no? Y bueno, contra la primera tesis, Marx recuerda, en primer lugar, que los rubros en que se descompone la distribución social son el reverso de las relaciones de producción, tal y como, por ejemplo, ¿no?, el salario es la determinación que el trabajo asalariado tiene en la esfera de la distribución, ¿no? Pero, en segundo lugar, hace énfasis en que la organización de la distribución está totalmente determinada por la organización de la producción, ¿no? Y esto en dos sentidos, ¿no?, por lo menos. Uno, en la medida en que la producción es la condición material de la distribución, es decir, en la medida en que sin la producción pues no habría nada que distribuir, ¿no? Y dos, en la medida en que la producción es además condición formal de la distribución, es decir, que los rubros en los cuales se distribuye la riqueza son, diríamos, funciones de los rubros en los que participan los individuos como agentes de la producción social, ¿no? Bueno, en lo que atañe a la segunda tesis, según la cual la distribución sería por el contrario, ¿no?, el momento esencial, Marx resalta que se trata de una tesis formulada desde el punto de vista del individuo aislado, que experimenta, de la sociedad civil también podríamos decir, que experimenta la distribución como una ley social que se impone sobre él y que decide su posición social en la producción, ¿no?
y es que pues la distribución implica para Marx pues no solo que sea distribución de productos y de instrumentos de la producción, sino que sino de los también lo que también se distribuye son los miembros de la sociedad en distintos ramos de la producción, ¿no? Es decir, la distribución configura también una división social de trabajo y de este modo, dice Marx, subsume a los individuos bajo determinadas relaciones de producción, ¿no? Pero el hecho de que la distribución anteceda y condicione a la producción, anteceda temporalmente, ¿no? Y condicione formalmente a la producción, en ese sentido temporal, no le da prioridad teórica. Eso es lo que afirmaría Marx, pues, ¿no? Esto se debe a que es la producción la que, digamos, en última instancia, pone a su vez las condiciones materiales para que las leyes de la distribución puedan tener efecto, ¿no? Es es el punto que quiere señalar Marx con su ejemplo del pillaje y la esclavitud, ¿no? Vamos a leer ese pasaje porque es muy interesante. Dice, es una noción tradicional la de que en ciertos periodos se ha vivido únicamente del pillaje, pero para poder saquear es necesario que haya algo que saquear, es necesaria una producción. Y el tipo de pillaje está determinado también por el modo de producción. Una stock jobbing nation, por ejemplo, no puede ser saqueada de la misma manera que una nación de vaqueros. Cuando se roba el esclavo, se roba directamente el instrumento de producción, pero también es preciso que la producción del país para el cual se ha robado esté organizada de manera que admita el trabajo de los esclavos, o bien, como en América del Sur, debe crearse un modo de producción que corresponda a la esclavitud. Bueno, veamos ahora la relación entre cambio y circulación. Dice, bueno, el cambio nos lo podemos representar, diríamos, naturalmente en la actividad comercial, ¿no? De compraventa entre particulares. Aquí no se trata de los agentes sociales considerados no como, o sea, aquí más bien en el intercambio, pues, no se trata de los agentes particulares considerados como propietarios que están cualitativamente diferenciados, sino en cuanto propietarios de dinero, ¿no? En cuanto a agentes solventes, diríamos, del intercambio. Pero el mismo Marx dice que el cambio no se limita, diríamos, al comercio así considerado, ¿no? Con cambio, Marx se refiere genéricamente al cambio de manos que sufre, por ejemplo, el producto, incluidos los mismos medios de producción, tanto como al cambio de la fuerza de trabajo, es decir, la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Dentro de la producción, por ejemplo, el producto cambia de manos para sufrir ulteriores modificaciones, ¿no? Creo que a eso se refiere Marx cuando habla del cambio de actividades. Y también es dentro de la producción que se cambia dinero por fuerza de trabajo. Luego también existe intercambio comercial entre distintos ramos productivos, ¿no? Y entre comerciantes mayoristas. Entonces todos estos momentos del cambio podría verse como claramente son inmanentes a la producción y están sobredeterminados por ella, en cuanto que no es la forma del cambio la que define a los agentes económicos, sino que son las relaciones de propiedad definidas como títulos sobre elementos de la producción, lo que son esas relaciones la que se expresa en una forma específica de cambio, ¿no? Así, a la propiedad privada le corresponde formalmente un intercambio, por ejemplo, de dinero, ¿no? De ahí que Marx diga que el cambio privado presupone la producción privada, ¿no? Eso fue una cita. Entre los marxistas hay quien ha querido darle prioridad de hecho, ¿no? A los modos de intercambio antes que al modo de producción como tal, ¿no? Estoy pensando específicamente en el filósofo japonés Koin Karatani, aunque bueno, no es momento aquí de discutir esto, pero sí les puedo decir que Marx rechaza este enfoque en el tomo segundo del Capital, ¿no? Si les interesa, luego puedo hacer un video, podemos hacer alguna discusión al respecto. Pero bueno, finalmente se encuentra, por supuesto, el cambio, diríamos, al menudeo, ¿no? Que abre la puerta al consumo reproductivo o individual que ya veíamos al comienzo, ¿no? Ahora, a la totalidad del cambio es a lo que Marx se refiere con el concepto de circulación, ¿no? Y bueno, vamos a leer el último párrafo para entender cómo cierra esto. Dice, el resultado al que llegamos
no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad, diferenciaciones dentro de una unidad. La producción trasciende, ese es el punto que yo quería señalar desde el comienzo, la producción trasciende tanto más allá de sí misma en la determinación opuesta de la producción, como más allá de los otros momentos. La determinación opuesta es el consumo, ¿no? A partir de ella, el proceso recomienza siempre nuevamente, o sea, a partir de la producción. Siempre se comprende que el intercambio y el consumo no puedan ser lo trascendente, y lo mismo puede decirse que la distribución en cuanto distribución de los productos. Pero como distribución de los agentes de la producción constituye un momento de la producción. Una producción determinada, por lo tanto, determina un consumo, una distribución, un intercambio determinados y relaciones recíprocas determinadas de estos diferentes momentos. A decir verdad, también la producción bajo su forma unilateral está a su vez determinada por los otros momentos, ¿no? Claro, como digamos como forma individualizada, es lo que quiere decir Marx aquí. Por ejemplo, cuando el mercado, o sea, la esfera del cambio se extiende, la producción amplía su ámbito y se subdivide más en profundidad. Pero, sin embargo, y aquí es importante, aunque lo define en ese sentido, no la define en su cualidad específica. Ese es el punto que quiere señalar Marx, ¿no? O en su esencia. Al darse transformaciones de la distribución, se dan cambios en la producción en el caso, por ejemplo, de la concentración del capital o de una distinta distribución de la población en la ciudad y en el campo, etc. También las necesidades del consumo determinan la producción. Entre los diferentes momentos tiene lugar una acción recíproca. Esto ocurre siempre en todos los conjuntos orgánicos. Entonces, bueno, con ese último párrafo vamos cerrando esta primera sesión de los Grundrisse y bueno, les voy a pasar un breve resumen de los puntos que habríamos tocado hoy, ¿no? Y es que bueno, entonces en los dos parágrafos tendríamos estos siguientes puntos, a mi juicio, ¿no? Dice, el objeto de estudio es pues la producción material, es decir, de riqueza, ¿no? Esta producción está siempre socialmente determinada y diferenciada, ¿no? La producción social no es igual o proporcional a la suma de los agentes productivos. La producción social no es análoga a la de un organismo individual, ¿no? Por otro lado, debe comenzarse por la producción porque es ella el momento que trasciende a los demás, en el sentido de que aunque exista una acción recíproca entre todos estos momentos de la reproducción, es la producción y en particular las relaciones de producción las que ponen las condiciones para que aquellas puedan, los otros momentos, pues las otras esferas puedan continuarse en la forma específica que adquieren aquí, ¿no? Y bueno, con eso terminamos esta primera sesión. Nos vemos en la siguiente, tal vez en una semana, para leer el otro parágrafo, ¿no? Que es el relativo al método, quizás uno de los parágrafos más famosos de todo lo que ha escrito Marx, ¿no? Y bueno, pues gracias por ver y nos vemos en la siguiente.